al aire tienen que pasar un montón de cosas. Sí, Realmente acá, haciéndolo acá aprendimos cuántas eran. Claro, o sea, en este momento literalmente se cae un broche y perdemos toda la imagen, literalmente. Ay, por ejemplo, me dejé de escuchar yo, Sí, pero yo debe también. ser normal. Debe ser algo normal. Sí, era algo Ahí está, normal. sí. Debe ser que yo me moví mucho. No, fui. en general Ceci, soy yo. ¿cómo te va? Por favor, hablale al micrófono. Dale. Más o menos cerca y bueno, fíjate un poco cómo ubicarte, porque es difícil acá, porque entre la cámara, el micrófono, todo, las sillas, la mesa cuadrada, nada es sencillo. Lo bueno que habrá sido tu movimiento solemne, que una tal Patricia dice buena carva. Mirá, decirle que se llama, mirá, es una casualidad nueva, se llama igual que mi mamá. Le mandale un saludo Le mandamos a esa Patricia. saludos a Patricia. También saludo a Andresito, que cumplió el fin de semana pasado, y como el anterior, por la falsa alerta roja, no hicimos programa. Le mandamos un saludo a Andresito y un feliz cumpleaños. Bueno, bienvenida, Ceci. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Habías visto el programa alguna vez? Sí, porque vino mi hermano. Es verdad. Rafa, Claro. a quien le saqué el mejor dato de la historia, que fue que la gran revolución en la pintura fue cuando se inventó el pomo de pintura. Yo cuando lo estaba escuchando dije, ay, ¿cómo le estoy robando esta anécdota? Y al siguiente lunes, una columna que hago en Futurock, dije, que es sobre inventos, hablamos del pomo de pintura. Igual lo cité. Pero bueno. pone. Sí que lo cité. Bueno. Bueno, estamos con Ceci Persic. Sos psicóloga de profesión. Después hiciste el doctorado en letras. Sí. Dios, el doctorado en letras. Qué difícil. Y ahora sos investigadora también en letras. Claro, No. o sea, mi investigación... No, esto no me sirve. Sí. No sé. Bien, yo me dedico... O sea, mi investigación ahora... O sea, mi cargo de CONICET, lo que yo doy clase, todo Sí. eso, es en letras clásicas y me dedico específicamente a griego antiguo. Ajá. O sea, lo que yo logré armar es un tema de investigación que cruce las dos, o sea, mi campo disciplinar de mi carrera de grado y el doctorado, porque trabajó la locura, o sea, la representación de la locura en la tragedia griega y en la medicina hipocrática. Entonces, lo que yo hago es analizar el texto en idioma original, tomo texto griego de tragedia y después trabajo con textos hipocráticos, que es el desarrollo científico de la época, y dependiendo del momento tomo algunas cosas de Freud o de Lacan para trabajar algunos temas. Claro, porque muchas de las ideas de la psicología más tradicional se basan justamente en tragedias griegas, ¿no? Tipo Electra, bueno, El complejo de Edipo. Sí. Todas esas. Pedime una más. Antígona. Bien. Igual no sé si Freud habla. Bueno, el Antígona está en Lacan, es cierto. Para hablar del deseo en grado La tiré cero. y pasó. No, sí, La sí, tiré y sí. pasó. Bien. Pasó, iba a pasar. Qué espectacular. O sea que lees en griego. Todo Claro, el pero tiempo. no hablo. Es algo increíble. Cuando a mí me preguntan, decime algo en griego, no lo puedo decir, que es tremendo. Porque la gente espera que yo empiece a hablar en griego y no. Yo Wow. leo, o sea, es una lengua muerta. Perdón, en Grecia no se habla griego. Claro, pero es griego moderno. ¿Y es muy yo distinto? Y ponele más o menos la comparación que solemos hacer los que nos dedicamos a esto. Suele ser, imagínate al Quijote hablando y vos. Sí, más o menos hay alguna cosa que te entendés, pero hay muchas diferencias. Es espectacular, claro. Cuando va pasando tiempo, cada vez nos vamos alejando de la lengua. Yo leí y me obsesioné con una biografía de Gardel. Estoy insoportable con esto, lo hablo en todos los programas, pero es re loco porque en Buenos Aires hace 100 años ya se hablaba bastante distinto que hoy. Sí. Se van separando. Claro, en Grecia estamos hablando de cuántos, 5.000 años. Depende, No, bueno, digamos, un los poco griegos menos. es una los griegos antiguos duraron un montón de tiempo, Ajá. en principio. Entonces uno, en general, cuando se suele imaginar, suele hablarse, cuando uno piensa en los griegos, primero pasan varias cosas, y acá me pongo medio maestra ciruela y empiezo a hablar. Sí, porque sí. Bueno, entonces uno que se imagina un hombre, porque uno siempre se imagina hombres, ¿no? En cualquier espacio Con toga siempre son hombres, blanca, toga blanca, con corona de laureles. Y un dedo arriba reflexionando. Claro, bien. En principio también había mujeres, además de hombres, en Grecia antigua. Y cuando uno habla de los griegos, en realidad son muchos años de civilización en la antigüedad. El periodo específico que yo me dedico es el siglo V antes de Cristo. Que es que como sería- la edad de oro, ¿no? Digamos. Claro, se llama de hecho la edad de oro de Pericles. Durante ese periodo de tiempo
sucede algo que es increíble, que es el nacimiento de la democracia, que dura 70 años nada más. Digo porque hay mucha gente que habla de la democracia como si fuera eterna. En Grecia no duró tanto. 70 años. Duró un periodo específico de tiempo y con un golpe oligárquico en el medio. Un golpe que además, el compañero que es historiador, por ahí lo sabe un poco más que yo. Ponele. Fue un golpe dado en espacio, o sea, en asamblea. Digo, eso es lo genial para pensarnos hoy. No, y lo más loco también es que ahí existió algo que obviamente dista mucho de nuestra democracia actual, pero el espíritu entre los ciudadanos era democrático, y que después tenés casi nulas experiencias democráticas hasta el siglo XVIII. O sea, tenés algunas cosas parecidas en esas repúblicas de esas ciudades-estado italianas, pero digo, es algo que quedó medio como en el olvido, la República Romana, pero era un modelo aristocrático. Cuando uno piensa en la democracia en Grecia, no es que un nivel de representación muy alto. Votaba el 10% de la población, mayores de 20 años más o menos, que tenían madre, padre ateniense. Dependiendo del momento, a veces las reglas cambiaban un poquito. Eso. Pero bueno, en principio era una democracia con una representación pequeña. De hecho, las democracias que funcionan mejor son las que tienen esas características. Ajá. ¿Y el golpe por qué se decidió? ¿El golpe oligárquico? Sí. ¿Por qué te imaginas? Alguien decide hacer un golpe en un espacio democrático durante un año, después vuelve la democracia, pero hay una oligarquía que considera que gobernaba mejor. Que iba a ser mejor. Para pagar menos retenciones. ¿Seguro? ¿No había impuestos? ¿Seguro? Sí, claro que había impuestos. Por ejemplo, yo hablo mucho en el aula. Sí. Hay un impuesto que yo le digo el impuesto a las ganancias. Sí. Porque lo que hacían los griegos es... En principio había un sistema de liturgias. ¿Saben qué son más o menos las liturgias? Lo puedo explicar. ¿Sí? Sí, explícalo. Bien. O sea, lo sabemos, obviamente, pero por las dudas, explícalo. Es un término que ahora se usa para la religión, sobre todo. Los griegos no tenían una separación Estado-religión, pero en principio lo que pasaba es que los griegos pagaban impuestos, o sea, los ciudadanos atenienses pagaban impuestos. Con esos impuestos lo que se hacía... impuestos no es que pasaba la FIP o había que hacer una declaración, funcionaba de otra manera, pero más o menos era lo mismo. Tenían que poner plata, porque además los griegos inventaron el dinero. Dios. Lo que pasaba... ¿Cómo era? ¿Eran monedas? Acuñan moneda. En Occidente son los primeros en acuñar moneda. Ok. Y lo hacía ¿quién? Ahí ya. Ok. Te puedo recomendar un libro. Sí. Sobre la moneda de la antigüedad, que es de Richard Seaford. Wow. Él se dedicó a eso. Podría estar toda mi vida dedicándome a las monedas en Grecia. Es un gran libro. Qué barbaridad. Entonces, lo que pasa es que se pagaban impuestos y con esa plata lo que se tenía que poner era una parte iba al teatro, porque el teatro era un espacio fundamental de formación política. Claro, no era una es opción. Tipo el impuesto para el Inca. Claro, pero era obligatorio y nadie preguntaba, o sea, no había cuestionamiento sobre para qué se hacía, sino lo que pasaba es que la plata iba directamente ahí y era un honor poner plata para eso. ¿Sí? Además lo que pasaba es que se ponía plata para los trirremes, que son los barcos esos. Supongo que los que miran cosas de Age of Empires, esas cosas lo tienen más claro. El chat que yo. lo está diciendo mucho. Sí. Y después para la otra cosa que se ponía plata del Estado, hablar del Estado está mal, digo, no, la ciudad-estado, digamos, esa plata se usaba también para el gimnasio, porque para los atenienses también era importante la formación física de los hombres. Todo esto para los hombres, porque al teatro ni siquiera iban las mujeres, probablemente. Entonces, esos espacios eran espacios de formación pública. Uno no iba al teatro porque tenía ganas. Iba porque iba a aprender a ser ciudadano. ¿Sí? Entonces, ese espíritu para mí lo que es muy interesante de la relación, no solo entre estética y ética, sino es cómo impacta la cultura en la vida social y cómo se genera ciudadanía a partir de la cultura. Wow, claro. Digo, o sea, también retomando lo que vos venías hablando de todos los recortes que están pasando, obviamente a mí no sé si, no voy a centrar la discusión del día de hoy, porque todos los que nos dedicamos a cosas vinculadas tratamos de no entrar en las provocaciones y decimos, no me importa si cambian el nombre del Centro Cultural Kirchner, a mí sí me molesta, pero digo, no importa, pero digo, son espacios de formación que no es nada más ir a pasarla bien, o además de que yo creo que la felicidad del pueblo es lo más importante, ¿sí? O sea, mi objetivo en la vida es ese. Me parece que es peronista. Un toque.
Pero además de eso, son espacios de formación y con los impuestos nuestros se pagan todos esos espacios. Digo, porque por ahí hay gente que no lo sabe y el Teatro Colón está subsidiado. Claro. Entonces, cuando la gente va y se sienta en su abono y las señoras se sientan en su abono, yo también me siento como una señora en mi abono del Colón y me quejo de las cosas. Esa plata que yo puse para ese abono no banca la entrada. Porque hay plata del Estado, de lo que se paga en Ciudad de Buenos Aires, que va hacia eso. Porque no alcanza la plata que yo pago. Obvio, para una mantener entrada. semejante. Claro, bestia. para que vengan expuestas del exterior, para que el edificio tenga esas condiciones. Digo, el sistema, como para compararlo con lo que pasaba en Grecia, es bastante similar. Entonces, cuando hay ataques a la cultura, se está atacando no solo eso. Pasan un montón de cosas. De hecho, es consecuente con la idea neoliberal de, primero, de una centralidad total en la economía, como en la economía de mercado. Sí. Y segundo, en una idea de democracia totalmente vacía de contenido, ¿no? Donde democracia para los neoliberales, para este gobierno y otros gobiernos que ha habido parecidos, aunque este tiene una saña particular, la democracia es ir a votar y fin, nada más. O sea, no es construir una sociedad democrática donde haya participación, espacios de intercambio, donde haya eso que decís vos de construcción de ciudadanía. Eso me parece que es algo interesante. Grecia, que si bien obviamente podemos complejizarlo y decir que toda esa gente podía hacer eso porque todo el resto de la población eran esclavos, que es necesario decirlo. Sí, y también hay puedo sumar dos cositas que son pero graciosas. Una, primero es que la plata con la que se hicieron las grandes obras de la ciudad de Atenas, por ejemplo, el Partenón, donde hubo más plata, tiene que ver con que varias ciudades-estado juntaron la plata de la Liga de Delos y Atenas dijo en un momento, chicos, mejor la uso yo. La sacaron, la llevaron a Atenas y fue para lo que se usó. Yo feliz porque es mi siglo favorito de la historia, claro, me obvio. dedico a eso, conseguí un sueldo que quién sabe cuánto tiempo más va a durar, pero con esa plata que juntaron las otras ciudades armaron un montón de cosas en la ciudad. Y después, lo otro que a mí me parece importante, y retomando también lo que había dicho Juan al principio sobre las universidades del conurbano, en las universidades del conurbano pasan un montón de cosas. A mí me disgustó por varias razones más el video de la UBA, sobre todo porque soy mujer, entonces había una ubicación de las mujeres hacer determinadas tareas y otras no. Ajá, no mira vos. Claro, los hombres en general no se dan cuenta de esas cosas porque ustedes pueden hacer cualquier cosa y las mujeres no. Por ejemplo, todas las tareas de cuidado en el video de la UBA están destinadas a mujeres. La psicóloga, la odontóloga, el arquitecto es varón, el médico es varón, el ingeniero es varón. Había un par así que eran muy graciosas. Ay, chicos, pero no Y tienen a veterinaria. nadie que le Bueno, diga pero boludo, eso lo maneja el señor que hoy hizo una alegoría que no vamos a ni siquiera decirla en público. Sí, bueno. O sea, la UBA la maneja el socio político de Martín Lustó, que hoy dijo la peor barrabasada para hacer una metáfora de la historia de la humanidad. No la vamos a repetir. No la escuché. Bueno, ¿querés que la diga? Bueno, básicamente criticando lo cual en eso estoy de acuerdo, en que critique a sus compañeros de la Unión Cívica Radical por su actitud pasiva frente al gobierno de Milei. Dijo que eran como un chabón que dejaba que le toquen el culo a su mujer durante 5 minutos. Claro. Aparte, muy difícil de entender. Muy Yo tardé difícil de muchísimo en entenderla. Mi disciplina tiene 2.600 años, entonces hasta tiene más A años que el ver, resto. Tiene más A mí años me, que el acá me pusieron catolicismo. por ser el cupo de sociales. Sí, de sí, hecho. lo tenemos. ese Pero es no me nuestro cupo de consideran un sociales. científico. Ah, bien. Yo hago ciencias humanas igual. No sociales. Aclaro siempre esas cosas y la gente... Ay, bueno, no te enojes. ¿Por qué te pones ¿Historia de así? ciencia social o humana? Para mí es ciencias humanas. Ah, bueno, está bien. Yo con que me dejen ser parte, estoy bien. Bien. Y después pasa mucho eso que me preguntan para qué sirve. Que eso es algo que Sí, habíamos para hablado. qué sí, claro. Me estoy como autoentrevistando. Sí, porque yo soy Me muy parece malo. fantástico igual, ¿eh? Sí, no sé. Ay. No, pero sí, era la próxima pregunta, Sí, obviamente. bien. En principio, bueno, además de que acabo de hacerme la vanidosa con que mi disciplina tiene 2.600 años, no, yo me dedico al griego antiguo, que, digamos, entraría entre los estudios del griego y el latín, con la cultura y la filosofía y la literatura de la antigüedad. Nosotros hablamos un latín, en principio hablamos un latín moderno. Ok. Entonces, y muchas, digamos,
un montón de cosas, digo, si no tendría que ponerme muy específica, un montón de cosas que pasan en el latín vienen del griego. Estructuras, palabras, sobre todo en el lenguaje científico viene sobre todo del griego y después del latín. Entonces, Perdón, yo he visto, pero no sé si es efectivamente así, que el alfabeto latino es una deformación muy deformada del griego. ¿Por qué? No, como que está basado en el alfabeto griego. De hecho, los griegos inventaron los vocales. Claro. Datazo. Digo, durante el mismo periodo que inventaron el dinero, inventaron las vocales. Ay, pero qué momento. Pero digo, efectivamente, el alfabeto latino está basado en el alfabeto Claro, de griego. hecho, Está bien. la idea de alfabeto es alfa y Alfa, beta. beta. Pero además lo que pasó es que los griegos durante el periodo arcaico entran en contacto con los fenicios. Los fenicios tenían un sistema de representación que ya no era silabario, sino que representaba consonantes. Claro. Los griegos inventan las vocales y ahí se puede dar cuenta de una mayor cantidad de particularidades de lo que decimos. ¿Se entiende? No es Sí, que sí. aparecieron la ala Igual- flotando y Perdón, ellos las agarraron. te mato con esta pregunta, pero tengo entendido que el idioma cuneiforme que empieza, o sea, como que tiene 3 etapas. El idioma cuneiforme, para quien no sepa, es el primer registro escrito que tenemos, Sí. digamos, de la región de la Mesopotamia, Sí. de los sumerios. Empieza con un modelo, obviamente, jeroglífico, después pasa a uno silábico y después pasa finalmente a uno alfabético. Pero no sé si eso es posterior, anterior. Digo, hay otros idiomas, ¿no? Sí, también claro, hicieron también ese siempre camino. pasa que te dicen, no, y los chinos habían inventado eso es el 6000 Ah, antes de pero Cristo. los chinos Sí, no en cuentan general, acá. sí. Esto es ciencia del fin del mundo, no del este del mundo, Bien. del oriente del mundo. Pero qué zarpado, o sea, en ese momento de la humanidad se inventó el dinero, la democracia. Y seguro alguien inventó ¿Y también la las frase vocales? en griego con la tuya contribuyente, los que no eran atenienses. Claro. Los de- Claro, bueno, las de la por Elía de los que le sacaron Claro. la guita. Pero nunca había pensado en. Déjenme que yo estoy. Estás en un procesando. momento, claro. Bien. La fuerza de inventar las vocales es una locura. Tenías digamos, el idioma era muy chiquito, es muy chiquito sin vocales. El idioma no, la escritura. La escritura, ok, sí, Claro. ok, la escritura. Ok. ¿Sí? Wow, qué locura, qué locura. Y vos estás, o sea, vos pensás en ese momento, ¿cómo es trabajar de esto? O sea, vos te situás, me llama ¿Cómo mucho es la trabajar atención. de eso que haces vos? Bien. No, pero ¿cómo? No, te lo puedo explicar porque presenté un proyecto y tengo Exacto, una carillita sí. entera de metodología. Exacto. Bien, entonces lo que nosotros hacemos, lo que nos dedicamos a filología clásica, que somos un montón. Seguro. La gente piensa que no, y podría tomar un mate también. medio La gente frío. cree que Está un no, poco que fresco, sí. somos pocos. No, es bastante competitiva el área, somos bastantes. La Argentina tiene una tradición en el tema. Mirá. Bien, entonces estaba lo que frío, yo hago ¿viste? es tomo el texto en griego, lo analizo. Es casi como hacer análisis matemático porque lo que aplico es ¿vieron lo que aprendíamos en el colegio de análisis Sintáctico. Eso, análisis Ok. sintáctico, que hacías cajitas. Bueno, eso yo lo aplico al texto en griego, hago anotaciones a los costaditos. Podría haber traído mis hojitas y las mostraba, pero son graciosas. Ajá. Voy analizando. Después qué tipo- subílas y compartimos las Dale, imágenes. voy analizando las palabritas y hago una traducción. Esa traducción es una traducción instrumental que yo lo que hago es analizar y ver qué dice el texto, porque a mí lo que la forma particular con la que yo trabajo es, a mí me interesa ver los textos y ver qué transmiten de la forma de pensar de los griegos. Yo no tengo texto, como yo trabajo una enfermedad que es la locura, no tengo un registro médico de tal paciente le pasó así específico, porque no había ni psiquiátricos ni había paciente de la manera que lo pensamos nosotros actualmente. Tengo otro tipo de registros y, por ejemplo, la tragedia me transmite información. Ok. Yo esa información la analizo, por ejemplo, ahora yo estoy con una tragedia que es Coéforas de Esquilo, que es una tragedia muy trabada, porque Esquilo es más complejo que Eurípides, que es el autor que yo trabajaba, porque es más arcaico, y en Coéforas Orestes se vuelve loco y hay un juego con la aparición o no de las erinias, que eso es bastante particular, y lo que yo trabajo es cómo se genera ese episodio de locura. Ok. Y mi hipótesis más fuerte de trabajo es que la locura, si bien aparece vinculada a lo divino, en Grecia antigua ya hay marcas de un proceso de elaboración interior. O sea, hay un individuo que sufre Sí.
ese sufrimiento antes no estaba vinculado a la locura, por eso se considera una enfermedad la locura a partir del siglo V a.C., y que lo que sostengo con otro grupo de autores, porque no es que lo inventé yo, es que esa idea de sufrimiento se vincula a la representación de la mujer. Che, qué actual, ¿no? Tragedia, locura, ideas divinas, Sí. recortes. ¿Y los textos de dónde los obtenés? O sea... Bien. Yo trabajo con ediciones. Yo, por ejemplo, me acostumbré a trabajar con ediciones de Oxford. Hay ediciones de Le Bellettre, también debe haber ediciones hechas por Wow. otros espacios. Qué Pero en pronunciación. general yo trabajo con ediciones hechas. O sea, un señor o una señora agarraron el texto. Porque hay una parte material, digamos, que es los papiros, los manuscritos, las copias que se hicieron a lo largo de los años, porque no tenemos originales, evidentemente. Hay algunos papiros que son antiguos, pero son cosas que se encuentran sobre todo últimamente en Egipto, abajo de la arena. A mí la parte material de los objetos no me interesa. No, demasiado. no. Eso es lo ¿Cómo hacen los puede ser? arqueólogos. No. ¿No? También hay gente, por ejemplo, uno de mis compañeros de trabajo, Tomás Fernández, trabaja más cuestiones de exótica, que es, encuentran el texto en un soporte y hay que editarlo y ver qué dice, porque los griegos escribían en la antigüedad en mayúscula y sin puntuación. Sí, eso lo aprendimos gracias a Julie Elfman, que claro, la puntuación, los espacios aparecen muchísimo después, por eso Claro, había que periodo practicar alejandrino. mucho. Y eso también leer. te abre un montón el... ¿Qué cosa? No. Que ahora es más despacio. No, somos... Ay, Dios santo. ¿Qué va? Así me tiene todo el tiempo. Hace 5 horas que estoy con él, pasamos mucho tiempo juntos y siempre me está retando, es tremendo, es tremendo. ¿En serio no te hace nada un papiro o preferís Creo que en algún museo lo vi y miré y medio que seguí de largo. Mira vos, tengo una divisa punzó, pero no te la voy a mostrar. Yo también tengo una divisa punzó en mi casa. Pero la mía dice... No, la mía no es original, ¿eh? La mía es original. Bueno. Y dice muere el loco salvaje traidor Urquiza, pero no te lo voy a mostrar porque no te interesa. Te muestro una foto, que es lo mismo. Por ahí sí. Claro. Ok. ¿Y por qué? Entonces, vos trabajás en los textos que están en idioma... Cerramos en 5, ok. Dios santo, no sabe hacer radio este tipo, no hay que leer esas cosas. ¿Y vos dónde aprendiste a hacer radio? Entonces, claro, te pones a leer los textos, a traducirlos. ¿Y por qué dijiste que estaba vinculado a la mujer, la locura? Porque justamente lo que yo vengo encontrando en las tragedias que trabajo es que los personajes masculinos, sobre todo, cuando empiezan... Tengo varias hipótesis, Sí. por ahí son medio trabadas para explicarlas, pero en principio lo que pasa es que todos los episodios de locura que estuve analizando, los personajes masculinos, desde Heracles, que es el nombre griego de Hércules, hasta, por ejemplo, Orestes, que es del ciclo argivo, cuando enloquecen aparece una divinidad femenina vinculada al estado de locura y además aparecen otras cosas vinculadas a lo femenino. O sea, la enfermedad se feminiza. Y después, lo que pasa además es que la idea de sufrimiento, que es eso que caracteriza a las enfermedades, cuando uno se siente, cuando uno está enfermo, lo que más aparece es la idea de dolor. Me parece espectacular. O sea, la definición de enfermedad es a través del sufrimiento. Y Está bien eso. unos autores Nunca lo que había creemos que pensado sí, así. sí. Qué bien. Claro. También es lógico en ese momento donde es difícil diagnosticar desde un criterio biológico o en tu caso como saber si tenés o no tenés un virus. Es una enfermedad en la medida de que hay algo que te está haciendo mal. Que te está haciendo Entonces, Pasa que lo que es increíble es pensar que el difícil dolor no se diferenciar. vive de la misma manera dependiendo del momento. Claro, pero también es difícil Histórico. diferenciar, me imagino en ese Tampoco momento. lo vivimos los sexos, tampoco lo Pero vivimos de la el misma dolor manera. Claro. psicológico, ponele, del dolor físico en aquel momento, digo, tal vez no estaba tan Claro. clara esa diferencia. Bueno, por al eso no lo que existir- contaba al principio es que, digamos, hay un momento en el cual se empieza a considerar enfermedad la locura y antes no se la consideraba no era un problema, sino era un estado beneficioso para la guerra. Por ejemplo, en Ilíada aparece como un estado beneficioso para la guerra. La épica homérica es anterior a la tragedia. Ok. La tragedia del siglo V y los textos de Homero son probablemente del siglo VIII, del siglo Claro. IX. Ajá. Que es de donde se reconstruye como toda esa época, ¿no? En base a los textos de en Homero. sí. Wow. Y les puedo contar un dato que lo dije Todos. el otro día en clase que estuvo buenísimo. La guerra de Troya, saben qué pasó, ¿no?
porque antes se pensaba que no había pasado, pero sí se encontró un emplazamiento en Hermoso. la costa de Turquía. Y lo que Igual se ella no me descubrió... importan. Aparte No era- te No, pero importan los- fui Buah. a Era un Troya. quilombo, si no era verdad, Fui a boludo. Troya y lloré. Cuando llegué lloré. ¿Ves que son importantes? Sí. Son importantes. Está bien, sí. Fui. Es en Turquía el emplazamiento, digamos como al sur de Estambul. Y lo que pasó es que todos los estratos de ciudades que se encontraron, hubo una última Troya que se despobló la ciudad por una epidemia de mosquitos. Ajá. Porque yo... Otro tema actual. ¿Vieron? Sí, Es re- no, y lo que siempre digo, o sea, La ¿quiénes fiebre son amarilla. los grandes protagonistas de la historia de la humanidad? Siempre son los patógenos. Porque todo esto eran con patógenos volviéndonos locos y causando muertes masivas, epidemias tremendas. Pero me parece espectacular. Entonces vos buscas en los textos la locura Sí. a través del sufrimiento y buscando estos patrones que tienen que ver con la feminización de la enfermedad. Sí, y ¿Voy en general bien? eso no suele... tengo problemas porque hay muchas revistas que mis hipótesis no le gustan. Por ejemplo, a las revistas españolas me suelen decir, Tío. en esta parte no nos parece bien, pero bueno, te vamos a aplicar igual. Ajá. Ok, qué espectacular. Qué maravilla. No, y entonces, pero estoy un poco entendiendo, porque yo una vez hablé con una chica que hacía el doctorado en matemática. Ella me dijo, no, yo trabajo en una cuenta. Y siempre me quedó eso en la cabeza. ¿Cómo puede ser? Pero ahora entiendo, o sea, me parece sumamente apasionante. O sea, te vas a el siglos V antes de Cristo y trabajás ahí. Ya voy. Pero porque... No me imagino cómo era vivir en esa época. O sea, ibas caminando, siempre Bien. me parte la cabeza eso. Y por ahí, no sé, alguien famoso. ¿Cómo eran los famosos? Pero dale, boludo, esa es tu... Sí, siempre pensé eso. Tipo, Por ejemplo, ¿Aristóteles era famoso? Claro, Aristóteles iba caminando. Aristóteles del siglo IV. Bueno, ¿quién Y- famoso del bien. quinto? Los trágicos a los que yo me dedico, que Perfecto. son Sófocles, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Perfecto. En principio, por ejemplo, esos son los 3 trágicos de los que se Sí. conserva ahora completa. Sí. Pero había un montón más porque tenemos un montón de registros y había concursos. Las obras de teatro se representan en concursos. Sabemos que había más poetas. Ok, en estos teatros que hacía el Estado. Claro. Ujú. Entonces, por ejemplo, Sófocles, que es como el más mejor, digamos, el que tiene más... Punch. No, justo más punch Ajá. no, el que tiene más punch es Eurípides. Ok. Sófocles sería como el más correcto, como el que hizo las cosas bien prolijas. Estoy pensando que sería como qué director de cine y no terminó... Steven Spielberg, ponele. Claro, como que hacía todo bien y además el tipo participaba de la administración de la ciudad, tenía un tiazo que era un espacio religioso vinculado a las musas. Y cuando participó de la guerra también, o sea, hacía todas las cosas prolijas, hacía todo bien. En cambio, Eurípides le chupó un huevo, se iba, no participaba, en un momento se enojó y se fue. Ajá, Y en ajá. general no estaba en Atenas. Sófocles, full ateniense, Sí. estaba ahí. Esquilo no tuvo tanta participación. Y lo que pasa con Sófocles, que es, digo, en general las tragedias que uno conoce, por ejemplo, Edipo Rey, Antígona, ¿no? Son tragedias más conocidas porque en un momento, que es en el romanticismo, se decidió que era el mejor de los 3 trágicos. Claro. Entonces hubo, también porque hubo un par de filósofos que ayudaron para eso. Entonces, lo que se suele decir es que, digamos, el sumum de toda la tragedia es Sófocles, que suele ser el autor que a mí menos me gusta de los 3. De hecho, Ajá. nunca trabajé tragedia de Sófocles. Sí. Y de hecho es el Te único que tiene sofoca, adjetivo. ¿no? Un poco. Es el Claro. único que tiene adjetivo. Sofocleo y Sofoclea. Ay, pensé que era sofocar y justo lo había tirado. No, pero es el único que tiene adjetivo autorizado por la RAE, ¿no? Porque vieron que la RAE nos dice cómo tenemos que Obvio, hablar. Sí. Acá somos muy respetuosos. Bien. Todo, qué siempre bueno. lo hacemos exactamente como la RAE. Pero Sófocles iba caminando por ahí. O sea, A él le y era muy interesa eso. reconocido. Eso, bueno, porque el tipo había escrito textos que no, ya era texto escrito igual. No lo dije mal, pero Dios. Era un tipo que ya era reconocido. ¿Qué pasaba? El que le hacía al poeta trágico ganaba el concurso y le daban una corona de laureles. Al que le hacían una columna, esperá, por eso, ahora va la explicación. Al que le hacían una columna en el medio de la ciudad, era el que ponía la plata, el productor. De la Ajá. misma manera que el que sube a recibir un premio en los Oscar es el productor. Claro. O sea, el sistema es más o menos igual parecido. medio poco, o sea, una Y columna. yo ¿qué imagino hace que- ¿Qué es medio poco? Eso es lo que les permitía hacer carrera política. Casi No, tengo aparte, una columna. lo ya importante está. en Grecia era ser un héroe. Vos tenías ese corona de laureles
Es como en la Unión Soviética, no te daban un premio monetario porque no tenía sentido, Claro. te daban el premio de héroe de la Unión Soviética. Y no era Sí, plata, no era igual el premio iba a Nobel. hacer una aclaración sobre el espacio. Vieron Sí. que yo empecé hablando de uno se imagina a los griegos que son hombres con corona de laureles vestidos de blanco, ¿no? Ujú. Esa es una fantasía neoclásica de cómo nos imaginamos a los griegos, porque los restos que tenemos de Grecia son mármoles blancos. ¿Vieron? Sí. Claro, pero estaba todo pintado de amarillo y negro. No, de amarillo y negro no. Ah, tipo está- taxi, te lo imaginas. No, negro con detalles amarillos, yo tenía No, esa idea. No necesariamente. Hay muchísimos colores y de hecho se parece mucho más la representación que nosotros tenemos del mundo más persa o árabe, se parece más al mundo griego que lo que nosotros nos imaginamos. O sea, usaban muchas ropas de colores, las paredes estaban pintadas, el Partenón estaba pintado, la estatua de Atenea que no tenemos llevaba un vestido que se cambiaba todos los años y ese vestido tenía colores. Wow. O sea, esa idea de que todo era blanco y que caminaban los Claro. hombres ahí y que eran todos putos, no, primero que no. Ajá. Vieron que está la fantasía de la homosexualidad. También. Sí. No es tan así, es bastante más complejo el tema. De hecho, no se podría hablar de homosexualidad. Ajá. Ajá. Wow. Y Qué cuando te locura. cruzabas a Sófocles en la calle, parabas y decías, No, Sófocles, vas a- el peor Sófocles, chiste de la nos historia. hacemos una escultura. Y traías un escultor y durante 24 horas hacías rápido una escultura con una foto. para representar las... Con Sófocles. Wow. Bueno, me encantó esto. Sí, a mí- Me gustaría hablar más Sí, sobre sí. Grecia porque es muy interesante. Me gustaría, no sé si vos sabés, pero si un día querés venir a hablar sobre el Perón griego, que es Solón, Claro, y por sus supuesto. grandes reformas. Acá hay Solón, qué hay grande sos. discusiones muy importantes que puedo cerrar con eso. Sí, sí. Que es dónde empieza el peronismo. Entonces, hay una línea, a mi criterio, Perdón, dale. hay varias líneas. ¿sí? Puede haber una línea que es Pericles, Perón, Kirchner, que claramente está marcando una tendencia. Y para mí es Solón, Rosas y Perón. Me Porque vuelvo- según Perón empezó en el año 0. O sea, Entonces, con Solón Jesús. es anterior. La gran revolución que hace Solón, iba a decir, perdón, la gran revolución que hace Solón, que es importantísimo, es que saca la esclavitud por deuda. Sí. Entonces la prohíbe. Si uno tenía una deuda, no se convertía en esclavo. Eso es un cambio absoluto para la Claro. civilización griega. Para el pueblo griego. Ok. Por eso lo ponemos, es la discusión de dónde empieza el peronismo. No voy a decir cuál es la otra línea. Es tuvimos una discusión con un colega de historia justamente que decía que su línea era Pericles, Kirchner, Pericles, Perón, Kirchner. Está bueno, hay unos buenos saltos temporales, ¿viste? Como que... Yo tengo a Akenatón, Rosas y Perón, pero no me acuerdo Ah, por no sé qué. quién es. Akenatón. Akenatón. ¿Quién es Akenatón? El griego, No, el egipcio. el que pone No me acuerdo, Atón. lo estudié, claro, sí, pero no me acuerdo por qué lo había dicho eso. Me pareció espectacular. Quiero saber más. Así que cuando quieras este lugar está Voy a para. tratar de llegar antes. No, De si nosotros perderme. empecemos. No, ahora ya que viniste una vez, este lugar es eso.